Mis queridos viajeros, buenos días. Es muy temprano, son como las 7:30 de la mañana y hoy les tengo una sorpresa. Voy a ir a visitar uno de los lugares que más ustedes me han pedido y de los más populares aquí en Ámsterdam, y es la casa de Ana Frank. Pero les tengo una buena noticia y una mala. La mala es que no dejan tomar fotos ni video, así que en su visita van a tener que guardar su camarita y todo. Y la buena es que contacté a la gente de la casa de Ana Frank y les pedí que si me dejaban grabar, así que después de muchos mails me dejaron grabar. Me citaron antes de que entre la gente para poder grabar y llevarles a ustedes la casa de Ana Frank en video. No lo puedo creer porque eso como que no se lo dan a mucha gente. Busqué mucho en internet y no pude encontrar un solo video de la casa de Ana Frank, así que me siento muy afortunado gracias a la gente de la casa de Ana Frank. Así que viajeros, vengan conmigo. Esta es la puerta que te lleva al anexo secreto, disimulada con un librero. Y aquí podemos ver la puerta secreta. Vamos a entrar al anexo secreto. Wow. Este es el cuarto de los papás de Ana. Aquí dormían los papás de Ana y la hermana de Ana, Margot. Al principio Margot dormía con Ana, pero después llegó el dentista y se mudó la hermana para acá. Y este es el cuarto de Ana. El día que tuvieron que venir al anexo secreto a esconderse, no fue de repente que lo decidieron, sino que lo prepararon durante meses porque ellos sabían que las cosas con los judíos se estaban poniendo cada vez más difíciles. Así que tuvieron la oportunidad de ir creando este espacio y hacerlo sentir lo más posible como su casa. Ana puso estas fotografías que son originales de estrellas de Hollywood, la reina de Inglaterra. Todo esto es original, todas las fotos. Si han leído el diario, entenderán muchísimas cosas de este espacio y la perspectiva que Ana da de todo lo sucedido en el encierro a través de los ojos de una niña de 14 años. But later her interest also became more into art and history. So we know from research that behind a few pictures there are actresses. So she became less interested in actresses, more in, like you see the Pieta, Michelangelo, Rembrandt. So she read a lot when she was here, right? Yes, yes. Mature literature books. Para no ser descubiertos, tenían horarios específicos para todo. Había momentos, espacios del día que tenían que ser de completo silencio, no podían hacer un solo ruido, porque como estas casas son de madera, la gente que trabajaba en las oficinas podía escucharlos. Solamente 4 de esas personas sabían que ellos estaban aquí escondidos. Por lo tanto, ni siquiera le podían bajar la palanca del baño, tenían que hacerlo a ciertas horas específicas, ya que la tubería que conecta el baño hacia la calle pasa justo por las oficinas y la gente podía escucharlos. Todo esto viene descrito en el diario de Ana Frank. Ella decía los lugares hasta que tenían que pisar para no hacer ruido y la manera en la que se bañaban porque no tenían tina. At the stroke of 8:30, he has to be in the living room. No running water, no flushing toilets, no walking around, no noise whatsoever. So that was in the morning before the people in the warehouse come. You know, everything had to be ready before 8:30.
Esta era la cocina y la sala, así también el dormitorio de la otra familia, que en el libro se hacen llamar Van Damme. El nombre verdadero era Van Pels, pero en el libro se llamaban Van Damme, porque Anne cambió los nombres por si alguien llegaba a leer el diario, no lo descubrieran o no dar detalles que pudieran echarlos de cabeza. Bueno, convivían muchísimo, estuvieron casi 2 años aquí encerrados, sin salir a la calle 24 horas, tratando de buscar un espacio personal. Leían muchísimo, pero también en el libro Ana describe que peleaban muchísimo. Y es normal, imagínense estar aquí 2 años sin saber qué va a pasar. Escuchaban a la radio para oír las noticias de la guerra con la esperanza de que terminara pronto. Obviamente estos cuartos estaban amueblados, solamente que cuando los descubrieron y fueron llevados a los campos de concentración, los nazis tomaron los muebles y se los llevaron. Otto, el papá de Ana, que fue el único sobreviviente, no quiso reamueblar estos espacios con copias porque los quiso dejar así, vacíos, simbolizando el vacío que él también sentía y que muchísimos judíos sintieron después de lo sucedido. Tiene una energía muy particular este lugar. El diario de Ana Frank ha sido traducido a 67 idiomas y ha vendido más de 30 millones de copias en el mundo. Los cuadernos originales se encuentran en el museo. Este es uno de los documentos más famosos relacionados al Holocausto nazi. Visitar la casa de Ana Frank no es solamente ver el anexo secreto, que es la parte más conmovedora y probablemente importante. Hay toda una sección que explica la historia de la familia, la historia de los judíos en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Hay bocinas como esta con todos los idiomas, incluyendo el español, que te ayudan a entender un poco más el contexto de la historia y del edificio. Muy, muy conmovedor. La casa de Ana Frank es una de las atracciones más populares de Ámsterdam. De 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, solo se reciben a personas que han reservado su entrada por internet. Les recomiendo reservar su lugar lo antes posible. De lo contrario, pueden formarse para entrar después de las 3:30, aunque las filas pueden ser hasta de 3 horas. Viajeros, pues sin duda la visita a la casa de Ana Frank no solamente es conmovedora, sino que de verdad ese lugar tiene una energía muy, muy especial. Hay muchas versiones y hay gente que dice que incluso el diario de Ana Frank es una mentira, que la niña no lo escribió. Hay muchísimas versiones. De hecho, hace poco la fundación de Ana Frank aceptó al papá de Ana Frank como coautor del diario.
pero hay personas que dicen que esto solamente fue un movimiento legal, ya que los derechos del diario estaban por expirarse y volverse de dominio público, y con este movimiento de meter al papá como coautor podían extender el tiempo en el que se pueden cobrar las regalías del diario. No importa cuál sea la verdad, Ana Frank se ha vuelto un símbolo y representa a todas aquellas personas que están siendo perseguidas o discriminadas por su ideología, por su religión, por su preferencia sexual, en fin, por muchísimas cosas que parece mentira, pero al día de hoy, 2016, todavía se dan estas cosas. Espero que les haya gustado, viajeros, este tour. Hay que sentirnos muy afortunados porque esto no se da todos los días. Quiero de verdad agradecer a la gente de la casa de Ana Frank, en especial a Anne-Marie. Gracias, viajeros, por ver esta cápsula. Seguimos visitando Ámsterdam. Aprovechar esta ocasión de estar aquí en este lugar tan bonito para darles mi punto de vista sobre la marihuana. Hay 409 vitrinas como estas en Ámsterdam y solamente pueden ser contratadas por prostitutas. Visita la tienda en línea de Alan por el mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta.